Tipos de contratos. El contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas con la finalidad de crear o transmitir derechos y obligaciones. Convenio. Un convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Sus elementos de existencia. El objeto de los contratos consiste precisamente en el contenido de esa prestación, es decir, la cosa que el deudor debe dar o el hecho que éste debe hacer o no hacer. El acuerdo de voluntades es el consentimiento del acuerdo de voluntades entre las partes sobre el objeto materia del contrato. Elementos de validez. Licitud. Acciones u omisiones que se encuentran dentro del marco legal, es decir, aquello que una persona puede hacer o no hacer. Capacidad jurídica. Aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, de reclamar los primeros y contraer los segundos en forma personal y comparecer a juicio por propio derecho. Ausencia de vicios. Se refiere a la voluntad de expresarse sin vicio alguno, ya sea error, dolo o lesión, y que sea una voluntad libre, definida y cierta. Forma. La forma es el modo en que las partes manifiestan su voluntad de celebrar el contrato. Características de los contratos. Iniciamos con unilaterales. Es aquel que genera obligaciones solo para una de las partes en el contrato. Se contrapone, por lo tanto, el contrato bilateral. Bilaterales. Es aquel contrato que genera obligaciones recíprocas para ambas partes contratantes. Onerosos. Los contratos onerosos son un tipo de contrato que establece una obligación para una o para ambas partes que han firmado dicho contrato y del cual se va a obtener un beneficio. Gratuitos. Llamados también contratos lucrativos, se contraponen a los contratos onerosos porque una de las partes asume una obligación proponiéndose a beneficiar a la otra parte sin recibir nada a cambio. Consensuales. El contrato consensual es aquel que se perfecciona por la mera voluntad explícita en la manifestación del contrato de las partes contratantes. Aleatorios. Un contrato aleatorio es aquella clase de actos jurídicos bilaterales de naturaleza onerosa, en que se pacta que una de las prestaciones debidas está sujeta, en cuanto a la posibilidad, cantidad o calidad de la prestación, a lo que pudiera ocurrir a futuro sin que este evento pueda ser clasificado de condición del contrato, sino una contingencia de ganancia o pérdida. Formales. Los contratos son formales cuando la ley ordena que el consentimiento entre las partes se manifieste por un determinado medio para validar el acuerdo, y serán informales cuando ello no fuere necesario. Solemnes. El contrato es solemne cuando, a más del consentimiento, la ley requiera de la observancia de otras formalidades, de manera que, sin ellas, el contrato no produce ningún efecto civil. Tracto sucesivo. Es un contrato por el que se establece el suministro de un bien o servicio durante un periodo de tiempo determinado. Connotativos. Es un contrato en el que desde un principio aparece determinada relación existente entre los beneficios y los sacrificios que las partes asumen, por ejemplo, el contrato de préstamo.